Gunhua relata que en su día de nacimiento un demonio vino con ella. En 1999, tras esconderse en el vientre de su madre, vino al mundo 10 minutos antes y vivía de la carne de su pierna. Cuando el padre llega a presenciar el parto, los doctores apartan a la niña mayor y dicen que no vivirá mucho. Por otra parte, la niña sana tenía el pie lastimado por mordeduras. La madre muere una semana después del parto y los abuelos dijeron a Gunhua que su padre murió de un accidente. Por otra parte, los doctores se equivocaron al dar por muerta a la niña mayor, ya que luego de 12 años aún estaba viva. En un pueblo rural, una familia próspera había contratado una sacerdotisa y a base de bailes y sacrificios de animales como ofrenda, intentaban salvar al ganado, pero la ceremonia no surte efecto, ya que la última vaca en pie cae para no volver a levantarse más. El dueño de aquel establo dice a la sacerdotisa que una familia se mudó hace un mes, se dedican a la venta de perros y rara vez los pueden ver cerca. ¿Y desde cuándo empezó a morir el ganado? Hace unas 3 semanas. Gunhua divisa a la sacerdotisa junto a los estancieros acercarse a su casa. Ella entra y los abuelos se apresuran a asegurar puertas y ventanas. La sacerdotisa golpea la puerta pero nadie los atiende. Y dentro de la casa hay una habitación sellada donde vive la niña demonio. Por la noche la abuela de Gunhua rezaba a Cristo por perdón. Mientras tanto el abuelo dice a la niña que esta vez tratarán de permanecer en el pueblo para que pueda hacer amigos y que no tenían idea de que su gemela viviría tanto tiempo. No habían registrado su nacimiento y ni siquiera le enseñaron a hablar. La sacerdotisa y su ayudante escuchaban los rezos de la anciana, pero más allá percibían un llanto que no consideraban humano. Luego se acercan a la propiedad y guiados por el llanto, llegan a un cobertizo donde la niña demonio los recibe con una mordedura de serpiente. Una mañana el pastor Park se presenta ante una clase universitaria donde daba una charla exponiendo a diversos cultos religiosos como fraudulentos. Una vez terminada la clase, él regresa a su oficina donde algunas religiosas se manifestaban contra sus dichos, y cuando logran divisarlo lo reciben arrojándole huevos. Pastor, se está volviendo más popular con cada día. ¿Qué pasa? Por la noche el pastor encuentra algo sobre un nuevo culto llamado Colina de los Ciervos y se decide investigarlo. Allí rezaban por la paz del mundo y alababan a alguien que denominaban el general. Luego de terminar, uno de los feligreses se reúne con el pastor Park. Joseph explica que aquel grupo religioso tiene una fuerte influencia sobre el budismo, dan ofrendas a los que tienen problemas económicos y lo único extraño que tienen es que adoran a un general. A la mañana siguiente la policía encuentra un cuerpo dentro de una construcción, deducen que la víctima era reciente y debido a la altura se trataba de una niña de secundaria. El pastor Park presenta a un grupo de monjes sus investigaciones sobre el grupo religioso Colina de los Ciervos. Explica que tienen 2 oficinas, un poco menos de 50 fieles y no obtienen ganancia de ellos, por lo que lo asemeja a un culto japonés que arrojó gas venenoso al metro, y de esta forma los insta a detenerlos. Un centro de divulgación en Chungju apareció en televisión por vender estatuas y tablas memoriales de Buda. ¿No sería mala idea restringirlos por adelantado para prevenir? Aquella noche un trabajador de una constructora llamado Cheoljin escuchaba las noticias sobre el cuerpo hallado mientras viajaba por la carretera. Una vez en casa encuentra a Wan Mok y luego de la cena comenta a su amigo que todas las noches los niños muertos van a visitarlo. Ahora estamos luchando contra el mal. Realizamos nuestra misión. Para darse valor, ambos rezan una oración que resuena con la niña demonio. Por otra parte, la forense descubre un frijol dentro del cuerpo de la niña encontrada en la obra de construcción. El jefe de policía no lo considera extraño ya que es un comestible, pero la experta agrega que además encontró un talismán extraño con los frijoles, recordándole un caso similar del pasado. La Colina de los Ciervos seguía con sus prácticas religiosas, lamentaban las muertes de familiares de algunos de los miembros, mientras Joseph transmitía todo a través de una llamada al pastor Park. Allí se entera de que tienen sus propias escrituras plasmadas en libros del que solo existen 4 ejemplares. Al oír aquello, Joseph se levanta y va en busca de uno, pero en aquellos instantes la policía se presenta en aquel templo. Buscamos al sospechoso de asesinar a este estudiante. Se llama Kim Sholjin. Si bien el culto declara que se equivocaron de lugar ya que están en un santuario budista, la policía por precaución decide identificar a cada uno de los presentes.
Por otra parte, el jefe de policía Juan tiene un encuentro con el pastor Park, pero no dura mucho ya que uno de los suboficiales se acerca para informarle que tienen la dirección de la madre de Cheol-jin, un dato que el pastor no pierde tiempo en anotar. Cheol-jin tiene presente que su hora se acerca y encuentra consuelo en que Wan-mok le aseguró que eliminaría su karma. Mientras reflexiona dentro de su camión, los fantasmas de las niñas que mató comienzan a acosarlo. Mientras tanto, Park y el monje que lo apoyó investigan la colina de los ciervos y descubren que tienen 4 oficinas. Lo que adoran no son generales, sino que se trata de los 4 grandes reyes celestiales que simbolizan los puntos cardinales y son los protectores de Buda. Además encuentran que cada templo adora a un rey celestial, y por la ubicación de estos templos deducen que se trata de cada punto cardinal. El monje agrega que los reyes celestiales eran espíritus malignos, pero al conocer a Buda comienzan a seguir sus enseñanzas y se vuelven dioses para proteger al mundo de espíritus malignos. De esta forma, una vez concluida otra reunión, Park y Joseph se escabullen al templo de la colina de los ciervos para investigarlo. El pastor Park logra encontrar un pasadizo secreto dentro del edificio, encuentran la copia que buscaban y al encender la luz observan que las paredes estaban dedicadas a uno de los reyes celestiales que encarnaba a Cheol-jin. Mientras tanto, la policía esperaba a Cheol-jin en casa de su madre para emboscarlo, pero él la llama y le explica que luchó contra el mal, asegura que Dios apreciará sus esfuerzos y se encontrarán en el cielo. Los policías corren a la azotea e intentan detenerlo, pero Cheol-jin reza una última oración y se lanza al vacío con una soga al cuello. Al día siguiente, el pastor Park se reúne con la forense quien le facilita información sobre Cheol-jin. Allí descubre que estuvo en el centro de menores porque cometió un asesinato cuando era menor de edad. Por otra parte, la líder de la colina de los ciervos se reúne con Wan-mok para entregarle su próximo objetivo. Se trataba de Gun-hwa y procede a estudiar todos sus movimientos. Por su parte, la abuela seguía con sus rezos mientras Gun-hwa se mensajeaba con un chico. En aquellos instantes la anciana la interrumpe y le ordena que le dé de comer a su hermana demonio. El monje y el pastor investigaban la escritura robada. Allí descubren que se trata de un sutra nunca antes visto y tenía un parecido a la revelación de Juan en la Biblia. Al tiempo que el pastor Park leía algunos pasajes de la escritura, Wan-mok tenía pesadillas con las niñas que había matado. Na-han, tienes que despertar. En la última página del libro encuentran el nombre de Kim Pung-sa. Al investigar en Google dan con un monje muy famoso en la comunidad budista llamado Kim Jae-seok, por lo que para encontrar más información sobre él, visitan a un monje apodado Pulpo. El pulpo les explica que Kim Jae-seok se ha convertido en dios al alcanzar la budeidad y hasta ayudó a recuperar tesoros que habían sido robados por países enemigos a Corea, pero desapareció de repente y según se decía era para redactar nuevas escrituras. Si estuviera vivo tendría 116 años. Entonces probablemente murió. De esta forma no pudieron reunir muchas pistas, salvo un artículo del periódico donde se informaba que este monje había donado mucho dinero a una prisión de menores. El pastor Park y Joseph llegan a la prisión mencionada en el artículo. El director les explica que con ese dinero construyeron un gimnasio para el establecimiento y recuerda a Jae-seok como alguien maravilloso. Además agrega que particularmente adoptó a 4 internos que estaban allí por matar a sus padres. Y uno de ellos era Kim Cheol-jin, ¿no? Sí. Qué hermosa historia, ¿verdad? Así logran armar gran parte del rompecabezas. Entienden que los reclusos adoptados por aquel que alcanzó la budeidad representaban a los 4 grandes reyes celestiales y 3 de los detenidos murieron al completar su misión, al igual que se veía en los retratos de los reyes que tenían aureolas sobre sus cabezas, por lo cual ahora solo quedaba quien representaba a Wan-mok. Una tarde Na-han, quien representa a Wan-mok, llega para asesinar a Gun-hwa, pero la hermana demonio comienza a rezar y hace que una bandada de pájaros choque contra la ventana, distrayendo a Wan-mok de su misión. El joven se dirige al cobertizo donde escondían a la hermana demonio. La niña silencia a los perros y luego Wan-mok se dispone a observar por debajo de la puerta, pero la apariencia andrajosa de la niña demonio lo espanta y escapa sin completar su misión.
Por otra parte, Park investiga a los niños que fueron adoptados por el hombre Dios y descubre que los 3 antes de morir habían matado familias y niños, de los cuales algunos de ellos vivían fuera del país. Wan Mock vuelve a tener pesadillas con aquellos a quienes mató, pero era reconfortado por una canción de cuna que le cantaba su madre, y ahora con un poco más de coraje despierta para concluir con su misión, pero antes conduce a una zona montañosa para pedir un consejo. En una cabaña, Kim Jae-seok, aquel que alcanzó la budeidad, estaba conectado a un respirador artificial y le dedica unas palabras. Él dice que te ama. Toda mi vida he sido su discípulo. Y aún no merezco esas palabras. Mientras tanto, el pastor Park, que había seguido a Wan Mock, entra a una especie de establo donde tenían cautivo a un elefante, pero es sorprendido por el servidor de Kim Jae-seok, que al no sospechar de él lo deja ir sin más. Park continúa siguiendo a Wan Mock hasta que el guardián lo descubre y le choca el auto, toma toda su investigación y continúa su camino. El pastor se contacta con el jefe de policía y trata de explicar las conexiones que encontró entre la secta y los menores detenidos, pero es completamente ignorado. Gun-hwa prepara la comida de su hermana poniendo algo de veneno y luego parte para huir de su casa, pero a medio camino se arrepiente y regresa para deshacerse de la comida. Por su parte, Park y el monje intercambiaban ideas sobre un pasaje de los escritos que hablaban de 81 serpientes, pero terminan la comunicación ya que recibirían a un monje tibetano que auspiciaría una misa en Corea. Park y Joseph continúan con su investigación y descubren que quien alcanzó la budeidad conocen al monje del Tíbet que visitaba el país, y mientras se dirigen al templo donde se celebraba la misa, Joseph trataba de desentrañar el significado de una lista de números referidas a las 81 serpientes. Wan Mock va tras Gun-hwa mientras que el pastor Park se reúne con el monje tibetano y pide información sobre el hombre que alcanzó la budeidad. El monje explica que se trata de Maitreya, una encarnación que puede abogar por la salvación de todas las personas. Vio sus 12 dedos y considera una suerte para Corea el que aún viviera allí. He was born in 1899. It's impossible. A lo que el monje responde que alcanzar la budeidad implica lo más alto de la virtud en el budismo mahayana. Sin embargo, el budismo tibetano se mudó a Japón y cambió mucho. Ellos creen que convertirse en Buda significa llegar a la inmortalidad. De esta forma, el pastor Park pregunta qué significan las serpientes en las escrituras, a lo que responde que son su enemigo natural y según su predicción nacería dentro de 100 años para matarlo. Park le muestra los números al monje tibetano pero no sabe a qué se refieren. Dice que solo Kim Jae-seok sabe de qué se trata y se retira sin poder ser de mayor ayuda. Mientras tanto, la hermana demonio comienza a mudar de pelaje y le crecen un par de dedos, completando 6 en cada mano. Por la noche la ciudad disfrutaba de la Navidad al tiempo que Wan Mock se disponía a acabar con su misión. Por otra parte, el pastor Park cruza todos los datos que logró recopilar y junto a Joseph deducen que siendo que el hombre Dios nació en 1899, 100 años después, en el año 1999, nacería algo que lo lastimaría, y por ello utilizó a los 4 reclusos menores para matar a las niñas que nacieron en 1999. Wan Mock dice a Gun-hwa que nació malvada por lo que le dará descanso eterno y rezará para que renazca bendecida en la próxima vida, pero la niña, recordando a su hermana gemela, pide que también la mate a ella, ya que al nacer juntas también está maldita, y así pueda renacer como un ser humano en la próxima vida. De esta forma, Wan Mock se dirige a la casa de Gun-hwa para comprobar la existencia de la gemela. Por otra parte, el pastor Park pide al jefe de policía que verifique si la niña que mató Cheol-jin nació en 1999, y así confirman que todas las víctimas que mataron los 4 reclusos eran niñas que nacieron en aquel año. Acto seguido, Joseph descubre que los números que no podían descifrar se trataba de un registro de habitantes, completando la lista de 81 niñas, o como las llamaba el hombre Dios, 81 serpientes. Mientras tanto, Wan Mock entra al cobertizo donde escondían a la niña demonio y la pequeña lo recibe preguntando por qué le tomó tanto tiempo llegar a ella. ¿No lo ves? ¿No puedes sentirlo? La niña comienza a cantarle la canción de cuna que tanto lo reconfortaba en sus pesadillas. Aquella canción lo conmueve por lo que no puede seguir adelante con su misión y pregunta qué quiere de él. Revisa esta marca en el hombre al que llamas padre.
Wan Mok, muy confundido, conduce hasta la cabaña donde yace el hombre dios y allí descubre que el anciano tenía solo 5 dedos, confirmando que es un impostor, y explica al sirviente acerca de la gemela no registrada. El sirviente asegura que fue engañado y pide que lo acompañe para mostrarle algo. Ambos se dirigen al cobertizo donde tenían al elefante y el sirviente les dispara tanto al animal como a Wan Mok mientras el pastor Park entra a la habitación del falso Buda. ¿Realmente eres el que se convirtió en Dios? Entonces, ¿por qué estás así? Por otra parte, el sirviente se dirige al domicilio de Gunhwa para acabar con la niña demonio, al tiempo que Joseph toma coraje y entra a los terrenos del Buda donde encuentra al pastor Park junto a Wan Mok. Mientras tanto, Gunhwa se libera de las ataduras y camina de regreso con su hermana gemela. En realidad nunca hubo una serpiente. Te equivocas. Conocí a una. Alguien da un golpe al vehículo del sirviente. Al bajar, Park se disculpa y cuando dan el asunto por terminado, el pastor lo llama Kim Jae-seok, siendo que el sirviente en realidad era el hombre que alcanzó la budeidad, y cuando recibió el oráculo por parte del monje tibetano, sus ojos cambiaron, convirtiendo al dragón en una serpiente. De todas formas, el hombre Buda se retira sin darle mucha importancia al pastor. Mientras avanzan por la carretera, Wan Mok se muestra ante Kim Jae-seok y le pregunta quién es en realidad, a lo que responde que el hombre al que llamaron padre fue su discípulo. Soy la luz. Ustedes son las estrellas que me protegen. Wan Mok se lanza sobre el cuello del Buda, dice que es un depredador desesperado por vivir y le reclama el que bajo su orden hayan acabado con tantas niñas inocentes. Ellas lloran cada noche. ¿Acaso alguna vez has oído su llanto? El Buda pierde el control de su auto y luego de unas vueltas termina volcado en medio de la ruta con fugas de combustible. De todas formas se pone de pie sin dificultades ya que solo sufrió heridas superficiales. Wan Mok se asoma entre los restos del auto destrozado y recuerda a la niña demonio entregarle un encendedor. Lo acciona y el fuego sigue el rastro del combustible hasta alcanzar al Buda. La serpiente arderá en fuego. Y con eso finalmente alcanzará el Dharma. Gunhwa llega al cobertizo y su hermana muere en sus brazos al mismo tiempo que lo hace el Buda. Wan Mok también da su último aliento y el pastor Park lo cubre con su abrigo. Minutos después la policía llega a la escena del accidente donde uno de los oficiales dice al jefe de policía que Gunhwa los contactó y está bien, pero tenía una hermana cuyo nacimiento nunca fue registrado y falleció. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó dale like y compartilo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!